Buenos días a todos. Qué bueno poder estar aquí. Algunos no tenían fe de que estuviéramos hoy aquí. Os cuento que ayer estaba todo el sistema eléctrico desmontado, todo. La instalación de toda esta parte de la nave se hizo nueva ayer, en un solo día, en solamente 12 horas. Toda la instalación de esta nave, algo increíble. Pero qué bueno que podamos estar aquí disfrutando juntos este tiempo. Y bueno, seguimos en Romanos capítulo 1, pero hoy vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? Hoy vamos a estar en los versículos del 8 al 12. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 12. Y mientras lo buscáis, quiero que penséis algo. ¿Qué pasaría si yo le preguntara a un amigo vuestro, a vuestros padres, a alguien muy cercano a vosotros, a vuestro marido, a vuestra esposa, a un colega del trabajo? ¿Qué pasaría si yo les preguntara que me hablara de vosotros? Que me dijera algo de vosotros, que me dijeran cómo es esta persona, cómo se le conoce a esta persona, por qué es conocida esta persona. ¿Sabéis? Porque cada uno de nosotros tenemos una reputación, ¿cierto? A veces puede ser que sea injusta. Algunos de vosotros tenéis la reputación de que siempre llegáis pronto a todos los sitios. Pero algunos de vosotros nunca sois puntuales. Esa es vuestra reputación. Y lo más seguro es que muchas veces estáis casados entre vosotros, ¿vale? El que quiere llegar puntual y el que siempre llega tarde. Todos tenemos alguna reputación que llevamos a cuestas. Ahora bien, algunas de esas reputaciones son muy serias. Algunas son problemas de reputación bastante serios. Y en algún momento de nuestra vida podemos pensar, he hecho algo que ha estropeado completamente mi reputación. Tengo algo en mi pasado que, aunque Dios me ha perdonado, pero parece que es algo que sigo arrastrando conmigo y esa reputación viene conmigo todo el tiempo. Y eso es una parte muy real de nuestra vida. Ahora, la razón por la que he sacado este tema es porque Romanos capítulo 1, empezando el versículo 8, nos está hablando Pablo, el apóstol Pablo, y en realidad lo primero que dice antes de meterse de lleno en lo que él quiere compartir con nosotros es esto, madre mía, iglesia de Roma, ¿qué reputación tenéis? Esta es vuestra reputación. Y yo no sé, no sabemos cuáles serán sus historias, las historias de la gente en la iglesia de Roma. Seguramente había vergüenza, seguramente había culpa también. Seguramente miraban atrás algunas partes de su vida, en su pasado, y decían, bueno, esto está en mi pasado, esto es lo que he hecho. Estas son cosas que preferiría que no salieran a la luz. Y Pablo de alguna manera va a decir, ¿sabéis qué? Olvidaos de todo eso. Os voy a decir por lo que sois conocidos. Y esto es algo asombroso. Imaginad si alguien hiciera esto por nosotros, si alguien hiciera eso por mí y me dijera a mí en este caso, Pablo Rodríguez, sé que hay algunas personas que dirían esto de ti. Pero sabes, en realidad esto es por lo que se te conoce. Ahora imaginad si eso es algo parecido a lo que el apóstol Pablo va a decir a los romanos en el día de hoy. Así que solo quiero repasar esto porque vais a escuchar, en cierto modo, el corazón del apóstol Pablo como pastor. Porque a Pablo le encantaba la gente. Y lo podemos ver a través de todas las páginas que él escribe. Y él quiere asegurarse, antes de llegar a cualquier enseñanza, que ellos conozcan cuál es su corazón pastoral antes de poder visitarles. Así que vamos a leer qué es lo que él quiere decirnos. Estamos en Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 12. Y dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Lo primero que podemos escuchar
del corazón de este pastor, del pastor Pablo, el apóstol Pablo, es que da gracias a Dios por la iglesia en Roma y les dice algo increíble, que por todo el mundo se habla de la fe de esta iglesia en Roma. Lo vamos a ver en un momento, pero quiero que notéis qué es lo que hace Pablo aquí. No sé si os parece extraño o por qué tiene que decirlo de esta manera, pero él dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, lo que quiero que veamos en primer lugar es que Pablo en este momento está orando. Cuando él escribe esto, realmente está orando. Y él dice, miro hacia Dios y doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Y quiero hacer un par de comentarios sobre esto. En primer lugar es que tenemos que ver que Pablo nos está modelando un tipo de oración. Es decir, no oramos a Jesús en primer lugar, oramos a Dios. Puedes orar a Jesús, pero tenemos que entender que acudimos a Él, acudimos a Dios por lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y la forma en la que llegamos al Padre es a través de Jesús. La única manera en la que tú y yo tenemos acceso a Dios Padre es por medio de Cristo Jesús, por medio de Jesucristo. Y por eso cuando oramos, decimos, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Algunos de vosotros a lo mejor pensáis, y no sé por qué decimos siempre en el nombre de Jesús, ¿no? No sé si es solo un añadido o es algo que tenemos que decir cuando acabamos de orar en el nombre de Jesús, pero lo decimos así porque esta es la manera bíblica, es la manera en la que se nos ha enseñado a orar. Eso se nos está enseñando incluso mientras oramos. No entramos directamente a la presencia de Dios aparte de Jesucristo, sino que gracias a Jesucristo es que ahora podemos entrar a esa presencia de Dios. En Hebreos capítulo 4 describe a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Eso no está en la pantalla, no lo tenéis ahí porque no voy a leer ningún texto. Pero nos dice en Hebreos capítulo 4 que Él es el mediador. ¿Se entiende eso? Jesús es nuestro mediador entre nosotros y el Padre. Y por ahí pasamos a través de Él. Pero también dice en Hebreos capítulo 4 que debido a eso, ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar ayuda en el momento oportuno, es decir, en el momento en que lo necesitemos. Así que venimos a Dios a través de Jesucristo. ¿Se ha entendido eso? Entonces, seguimos. Es lo primero que quería que viéramos. Pero lo segundo que quiero que veáis es que Pablo no dice solamente doy gracias a Dios, o no dice simplemente os doy las gracias, o dice doy las gracias por vuestra fe. No dice nada de eso. Pablo nos está diciendo, tampoco está diciendo, estoy súper contento y os doy las gracias porque creéis en Jesús. Tampoco dice eso. Lo que dice es, doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Luego mirad el final de esa frase, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. La única razón para eso, en otras palabras, es por Dios a través de Cristo Jesús. Cristo es quien da origen a todo eso. Dios es quien envió a su Hijo y Él es el originador, si es que esa palabra existe en castellano, de nuestra fe y le damos gracias por eso. Y creo que es una muy buena práctica, querida iglesia. Ahora, ¿por qué da gracias a Dios? Da gracias por esa reputación internacional que ellos tienen. ¿Cómo consiguieron esa reputación? Obviamente estamos hablando de una época muy anterior a cualquier red social que pueda existir hoy en día y cualquier tipo de comunicación. No podían poner noticias en la televisión, no había Instagram, no había Reels, no había TikTok, no había nada de eso. Nuestra generación hubiera muerto en aquella época. Estarían mirando un trozo de piedra ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo se difunde esa noticia? No hay redes sociales. ¿Cómo llega la noticia a tantos lugares? ¿Cómo es que se ha escuchado hablar de la fe de la iglesia en Roma en todo el mundo? ¿Cómo se difunde la noticia de la fe de esta iglesia pequeña, esta iglesia que sufre, esta iglesia que posiblemente fue perseguida? La razón por la que esta noticia se difunde es porque lo que Roma está experimentando, esa iglesia en Roma, es un avivamiento. Y cuando eso pasa, no necesitas publicidad. La noticia se difunde sola. ¿Qué pasaría si Dios derramara de su espíritu
aquí entre nosotros, así como lo hizo en esta iglesia en Roma. Ese avivamiento se anunciaría así solo. Pero supongo que la otra cosa en la que me gustaría profundizar un poco el día de hoy es que nos fijemos en esto, que Roma es conocida, ¿por qué? Por su fe en Cristo. Como que esta es la noticia que se difunde. No que está pasando una loquera allí, que vete a saber qué cosa está pasando. Lo que la gente le llega a la noticia es que esa gente tiene fe. Es una iglesia que tiene fe. Y me pregunto, ¿cuán diferentes somos nosotros en el día de hoy? Y obviamente no me quiero meter, ni me estoy metiendo con nadie de los que estáis sentados aquí en esta sala. Pero solamente os hago una pregunta. ¿Qué solemos buscar cuando vamos a una iglesia? ¿Qué solemos buscar cuando vamos a una iglesia? ¿Qué es lo primero que hacemos? Oh, quiero averiguar cuál es su reputación, si es una iglesia que tiene fe. ¿Eso es lo que hacemos? Eso no es lo que hacemos. ¿Qué hacemos cuando buscamos una iglesia? Queremos una iglesia grande, ¿no? Muchas veces. Hay gente que busca iglesias grandes por diferentes motivos. Hoy no me voy a meter en esto en profundidad. Pero a muchas personas les encantan las iglesias grandes. ¿Sabes por qué? Para pasar desapercibidos. Para que nadie les diga absolutamente nada. Así que hay personas que buscan o iglesias muy grandes en las que nadie les diga absolutamente nada, o hay personas que buscan iglesias grandes en cuanto a números, en cuanto a espacio, porque quieren lo mejor de todas las iglesias, las últimas tecnologías, el último escenario, las últimas luces, lo que sea. Quieren buscar lo último, la última moda, la novedad, el que tenga el mejor grupo de alabanza, el mejor sonido. O hay personas que buscan una iglesia más o menos mediana porque dice, bueno, cuantos menos seamos, menos problemas. Yo he escuchado eso. No me gusta que la iglesia crezca. Si la iglesia crece voy a tener más problemas. Entonces mejor así como estamos, nos quedamos lo que estamos. Pero quiero que entendamos esto. Si estamos hablando del tamaño, bíblicamente hablando, el tamaño es completamente irrelevante cuando se trata de la iglesia. No importa lo grande que sea la iglesia, no importa lo pequeña que sea la iglesia. La pregunta es, ¿tienen fe? ¿Tiene fe esa gente? ¿Son una iglesia de fe? Ahora, ¿solemos buscar eso cuando buscamos iglesia? Creo que no. Solemos buscar si esa iglesia es de ese tamaño o del otro. Algunos de nosotros, de hecho, tomamos nuestra determinación muchas veces basados en el tamaño de la iglesia. O nuestra determinación basándonos en un edificio. ¿Parece una iglesia? Sí, entonces me quedo. Me gusta cómo se ve el local, ¿no? Se siente como una iglesia. O tomamos una determinación basados en la programación. ¿Qué me ofrece esta iglesia? ¿Qué hay? Ahora dejadme sugeriros que hay un peligro real aquí cuando esto es lo que estamos haciendo, porque lo que podemos hacer es mirar el menú que esta iglesia ofrece y decir, vale, ¿cuál de todas estas cosas que me ofrece la iglesia suple mis necesidades? ¿Qué es lo que hay aquí que a mí me va bien? Y eso es lo que solemos hacer en nuestra sociedad occidental moderna. Solemos tratar a la iglesia o a las iglesias como si fueran buffets de los que simplemente podemos ir probando un poco de cada. ¿Sabes? Me gusta la alabanza de aquella iglesia. Me gusta la predicación de la otra iglesia. Me gustan los grupos que hay allí. Me gusta el ministerio de niños que tienen en otro lugar. Me gusta el ministerio de jóvenes de esta otra iglesia. Me gusta esa cosa que hacen entre semana en esta otra iglesia, pero no me gusta lo que hacen en la nuestra. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Nos convertimos en consumidores de bienes y servicios religiosos. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Se lo vamos a preguntar al apóstol Pablo, ¿vale? Vamos a preguntárselo. Apóstol Pablo, ¿qué es lo que más importante? ¿Qué es lo que deberíamos buscar en una iglesia? Y creo que él nos diría, deberíais buscar una iglesia que tenga esta reputación. Que su reputación no se trate del tamaño, que no se trate de programas, que no se trate de un edificio, que se trate de su fe. Y aquí en Romanos hay una iglesia que tiene esta reputación, que enseñan a su gente a crecer en fe. Así que Iglesia Betel, esta es mi oración por cada uno de nosotros. Que seamos conocidos como personas, tú y yo, de forma personal, de forma global, personas que amamos
la palabra de Dios. Personas que queremos crecer en la palabra. Personas que obedecemos la palabra de Dios porque somos personas de fe. Eso es lo que me gustaría que fuéramos cada uno de nosotros. Que seamos personas donde tú y yo hablemos a menudo con amor y sin temor en el nombre de Cristo. Donde nos encontramos no plantados en un lugar teórico en el que nos gustaría estar, sino que decimos, no, es que estamos aquí en Vic, en Cataluña, en el siglo XXI, ¿no? en este polígono, y estamos aquí por Jesús. Y nos mantenemos firmes en la prosperidad y nos mantenemos firmes también en la adversidad. En un lugar donde tú y yo literalmente vemos que Jesús es la respuesta a cada problema social, emocional, financiero, político y espiritual. Porque somos personas de fe. Y eso es lo que la gente ve en nosotros. Y eso es lo que está pasando en esa iglesia en Roma. He dicho esto en otras ocasiones, pero ¿cómo se llega a la fe? ¿Cómo se llega a la fe? Una de las maneras es aquí donde estamos, en este lugar, escuchando la predicación de la palabra de Dios. Y me encanta, una de las cosas que me encanta de nuestra iglesia es que cada domingo estáis invitando a gente. Siempre hay alguien nuevo que nos visita cada domingo. Y creo que una persona, más una persona, más una persona, así es como las personas al final llegan al conocimiento de la fe. Yo espero eso, yo oro por eso. Y espero que algún día, si Dios quiere, no tengo ni idea de cuándo sucederá, ni de si eso en algún momento va a suceder, pero yo espero en algún día poder construir un edificio para nosotros, un edificio para nuestra iglesia. Y espero que en ese lugar tengamos programas que os ministren a vosotros, que nos ministren a nosotros como familias también. Espero que podamos enviar misioneros a otros lugares y espero que podamos plantar iglesias allí donde no hay testimonio de Cristo Jesús. Pero espero más que nada que el legado que yo le deje a mi hija, Aitana, y espero que pueda tener nietos y espero que el Señor me conceda la oportunidad de verlos. Espero que ese legado que dejemos a nuestros hijos, a nuestra familia, como iglesia, sea este. Fueron fieles, fueron gente de fe, fueron fieles, fueron personas fieles. ¿Sabes? No se me ocurre una reputación mejor que esa. Y el apóstol Pablo dice, oye, no importa cuál sea tu pasado, no importa de qué te hayan librado, no importa de qué puedas avergonzarte, te digo que se te conoce por tu fe. Así que, qué estímulo tan grande que el apóstol Pablo llegue a visitar a esa iglesia y pueda verlos. Eso es lo primero que quería compartir con vosotros. Lo segundo es que Pablo ora por ellos. Mirad los versículos del 9 al 10. Dicen, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Y quiero desglosar eso poco a poco. Primero él dice, pues Dios me es testigo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace eso Pablo? Está haciendo un juramento delante de Dios, ¿no? Está diciendo, Dios me es testigo. Está diciendo, estoy hablando bajo el juramento de que Dios es el juez. Así que lo que tengo que decir ahora es realmente importante. Y por eso llamo a Dios como mi testigo. Imaginaos que estamos en un juicio y llamas a Dios como testigo. Pues ya has ganado, ¿no? Pero Pablo está diciendo, Dios es mi testigo en este momento. Y Pablo dice esto en otros lugares de sus cartas, cuando él quiere enfatizar que lo que está a punto de decir es realmente importante. Llama a Dios como su testigo. Luego dice que sirve a Dios en su espíritu. Pero fíjate que dice en su espíritu con E minúscula. En otras palabras, está diciendo, sirvo a Dios con todo lo que tengo. Sirvo a Dios de todo corazón. Dios recibe cada parte de mí. Y Pablo es un currante, ¿eh? Es un currante muy, muy duro. Y dice, en la predicación del evangelio de su Hijo. Y Pablo va a coger ese evangelio, va a viajar,
va a caminar por todos los lugares y va a llegar al Imperio Romano. ¿Cuántos kilómetros recorrió Pablo? ¿Cuántos kilómetros recorrió Pablo en sus viajes misioneros? Porque se movió por todas partes. Y por cierto que creo que ese es un buen filtro por el cual también poder observar y ver nuestra vida cristiana. Porque la vida cristiana no es solamente que oramos y esperamos a ver qué cosas pasan. No es solamente trabajamos y no oramos. Somos lo suficientemente orgullosos para creer que podemos trabajar como locos y no orar nada. Pero no es así. Trabajamos y oramos. Pablo dice, les sirvo de todo corazón. Sirvo físicamente en el evangelio de su Hijo. Y luego mirad cómo sigue. Dice, me es testigo, Dios me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Lo veis en el versículo 10? Así que el resumen es, estoy orando por vosotros y estoy orando todo el tiempo. ¿Alguna vez os han dicho, estoy orando por ti todo el tiempo? ¿Alguien os ha dicho eso? ¿Alguien os ha dicho eso alguna vez? ¿Estoy orando por ti todo el tiempo? A mí me lo decía mi madre cuando era adolescente. Creo que era el único recurso que le quedaba. Voy a orar por ti porque de verdad, hijo mío, que no hay solución, ¿no? O sea, pero aparte de nuestras madres o padres si eran creyentes, ¿alguien te ha dicho en algún momento, estoy orando por ti? Porque creo que es un estímulo enorme saber que alguien está elevando y levantando nuestro nombre siempre delante del Señor. No sé cuántos de vosotros recordáis al señor Antoni Alpuente, pero sabéis, él me decía algo. Tots els dies prego per tu. Tots els dies prego per tu. Todos los días oro por ti. Y luego me decía, y por todos los pastores, para que no creía que yo era exclusivo, que solo estaba orando por mí, ¿no? Pero ¿cómo me animaba eso, hermanos, amigos? ¿Cómo me animaba saber que alguien todos los días estaba pensando y orando por mí? Y aquí está el gran apóstol Pablo diciendo, iglesia en Roma, oro por vosotros todo el tiempo. Iglesia Betel, quiero que sepáis que vuestros pastores, que el consejo de iglesia, que el equipo que sirve la bienvenida, que el equipo de cafetería, que el liderazgo de los jóvenes, etcétera, 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 oran siempre por vosotros. ¿Lo creéis? ¿Lo creéis? ¿Sí o no? Y no lo estoy diciendo para caer bien, es la realidad. Porque no lo consideramos un deber. Tenemos que orar por la gente. No, no, queremos hacerlo. Y queremos elevaros en oración delante del Señor. Y muchos de vosotros probablemente habéis recibido un mensaje por WhatsApp en algún momento de otro miembro de la iglesia diciendo, oye, he orado por ti, he estado orando por ti. Y creo que eso es muy alentador. Creo que es muy alentador si hacemos eso los unos por los otros. Y Pablo dice, estoy orando por vosotros todo el tiempo. ¿Pero cómo ora Pablo? ¿Por qué ora? Podríamos ir a un montón de lugares en sus cartas, en Colosenses, en otros lugares, y Tesalonicenses, y ver algunas de estas cartas donde Pablo realmente ora y tenemos algunas de sus oraciones escritas o registradas, donde él dice literalmente, estoy orando de esta manera por vosotros. Y probablemente podríamos aprender de ahí cómo él estaba orando también por la iglesia en Roma. En Efesios, por ejemplo, él ora para que los ojos de su corazón sean iluminados. No ora por las circunstancias que están atravesando, ora por su visión acerca de Dios. Oro para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Bueno, y esto puede darnos una indicación de la forma en la que Pablo oraba por la iglesia en Roma. Pero volviendo ahí al capítulo 1 de Romanos, mirad hacia abajo un poquito porque Pablo dice, bueno, dejadme que os cuente un poquito de lo que estoy orando. Versículo 10, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. ¿Sabéis lo que oro por vosotros, iglesia en Roma? Oro para que Dios, por favor, déjame ir a visitar a esta iglesia en Roma. Esta es la oración de Pablo. ¿Lo veis? Implorando a Dios. ¿Qué es implorar? Implorar no es, a ver si me deja ir el Señor para allí. No, implorar es, por favor, Señor, déjame ir a ver a estos hermanos, déjame ir a ver a esta iglesia en Roma. Y eso es increíble. Déjame ir ahí para estar con ellos. Déjame ir ahí para poder
verlos, para poder tocarlos, para estar cara a cara con ellos. Pero Pablo es cuidadoso ahí también porque lo vemos que él usa algo que encontramos también en Proverbios, que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Porque Dios, en primera y última instancia, es quien está siempre al mando. Así que Pablo no da por sentado que sus planes son los planes también de Dios. Y Pablo no adorna sus planes en lenguaje religioso para decir, seguramente que Dios debe hacer esto por mí porque tengo buenos motivos, ¿no? Y quiero hacerlo por esta razón, así que seguro que Dios lo va a hacer, ¿no? Y creo que muchos de vosotros conocéis ese texto que os voy a enseñar ahora y los que no lo conocéis os vais a quedar un poco trambólicos porque usa un lenguaje muy directo. Santiago capítulo 4 versículos del 13 al 16 dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, ¿me habéis escuchado? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, dice, os jactáis en vuestra arrogancia. Toda esta jactancia semejante es mala. Patapam. Quien no había escuchado nunca este texto, está flipando ahora mismo. Pero aquí Dios nos está diciendo que solemos ser personas que decimos, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y luego es de extrañar que cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos, entonces, ¿con quién nos decepcionamos? Con Dios. Nosotros planificamos a nuestro rollo, hacemos lo que nos da la gana, pero cuando no sale, ¿quién tiene la culpa? No, culpa de Dios. Aquí algo está fallando. No sé si os acordáis, hace 6 años, hace 6 años, unos meses atrás, todos teníamos planes para marzo de 2020. Nosotros como iglesia habíamos cambiado de local, del número 32 de la calle Raimonda Badal al número 12, unos números más para allá. Y habíamos empezado justamente las obras, las reformas, habíamos empezado a hacer algunas cosas. Y ese domingo primero que no nos reunimos, Dulce y yo hicimos un vídeo corto para la iglesia con un mensaje, una predicación cortita, creo que eran 12, 15 minutos, algo así, no como la de hoy que duraron una hora. Pero en ese vídeo tan cortito, lo que os dijimos, yo me acuerdo que os dije al final del vídeo, iglesia, nos vemos en un par de semanas. ¿Y cuándo nos vimos? Hasta agosto de 2020. Ese fueron un par de semanas. Fueron casi 6 meses que estuvimos encerrados o confinados. Y creo que nunca he sentido este versículo más real en mi vida que durante esa época del COVID. Y el apóstol Pablo está diciendo, no sé cuál es el plan de Dios. ¿Sabéis? Creo que muy a menudo asumimos que nuestros planes son los planes de Dios. Muy a menudo asumimos que nuestros planes son los planes de Dios. Y el apóstol Pablo dice, si es la voluntad de Dios, entonces iré a vosotros. Y nos recuerda que el tiempo también está en manos de Dios. Y que cuando soltamos ese tiempo en manos de Dios, entonces la frustración pierde su poder. La semana pasada os hablaba de la generosidad y os hablaba de una vida que se vive con las manos abiertas. Y en esa ocasión hacía referencia a la ofrenda, ¿no? Decía vivir con una actitud de manos abiertas para que Dios tome de aquí lo que Él quiera y para que ponga también lo que Él quiera. Pero en realidad no solamente tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con toda nuestra vida. Manos abiertas para que Dios tome de mi tiempo lo que Él quiera también y haga lo que Él quiera. Así que Pablo da gracias y ora por ellos. ¿Qué es lo que ora? ¿Por qué Pablo quiere ir tan desesperadamente a Roma? Versículo 11. Porque, y en esa conjunción nos da la respuesta, anhelo veros. Porque anhelo veros. Y quiero que entendamos bien esto. Porque estamos hablando de Roma. Es el destino soñado de todos en aquel momento. El Imperio Romano. La ciudad
más grande, una ciudad con casi 2 millones de habitantes en el siglo I. La ciudad de Roma, con todos sus lujos, los lugares más increíbles que podrías ver. Esa cantidad de monumentos que algunos habéis ido a ver, que ya están destruidos y quedan trocitos. Imaginaos cómo era la opulencia de esa ciudad en aquella época. ¿Cuántos anfiteatros había? ¿Cuántos circos? ¿Cuántos monumentos? ¿Cuántos puentes? ¿Cuánto todo que había ahí? Sería como ahora ir a Nueva York, ¿no? ¿Quién quiere ir a Nueva York? Todos queréis ir a Nueva York, ¿no? Muchos queremos ir a Nueva York. ¿Por qué? Para ver todas las cosas que hay allí, en los museos, el Central Park, el no sé qué. Algunos porque piensan que va a encontrar algún actor famoso, se van a enamorar de ellos, se van a vivir para allá. Eso es mentira, no va a suceder. Nunca en la vida os va a pasar eso, ¿vale? Es así, esa es la realidad. Pero podemos ir a Nueva York y pasear y ver los edificios, ver la zona cero donde estaban las Torres Gemelas, ver la Torre Eiffel, iba a decir, ver la Estatua de la Libertad, ver todas esas cosas. O sea, si tú vas a Nueva York, ¿tú vas a ir a buscar una iglesia allí local, pequeñita, a ver qué están haciendo? Si me dices que sí, no te creo. No vas a ir a Nueva York a buscar una iglesia. Y el apóstol Pablo quiere ir a Roma, donde hay todo ese lujo y todo eso, para ver los monumentos, para ver la arquitectura, para ver las plazas, para ver los mercados de Roma. ¿Para qué quiere ir el apóstol Pablo a Roma? No me importa el Coliseo, no me importa ninguna de esas cosas. Quiero ver a la gente de esta iglesia. Quiero veros a los ojos. Quiero conoceros, quiero saludaros. No me conformo con solo escribir una carta. No me conformo con hacer mi ministerio online y a distancia. Quiero que me conozcáis y quiero conoceros. Y esto lo he dicho muchas veces. Creo que es de los pocos consejos pastorales que me dio mi padre. Pero me dijo, entre otras cosas, el pastor tiene que oler a oveja. Los pastores deberíamos estar sucios, llenos de lana pegada por aquí, de las ovejas, ¿no? Por haber estado tan cerca, ¿no? El pastor no debería estar encerrado en un despacho. El pastor debe estar en vuestras vidas, no metiéndose en vuestras decisiones personales. Estoy hablando de lo espiritual. Y esa es una de las razones por las que necesitamos una iglesia local. Porque necesitamos pastores en nuestras vidas. Ahora dejadme que os muestre algo más. ¿Por qué el apóstol Pablo anhela verlos? ¿Por qué anhela verlos? Mirad lo que dice, para impartiros algún don espiritual. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo Pablo con impartir un don espiritual? ¿Qué es lo que él quiere darles? ¿Está hablando de algo sobrenatural? ¿Está hablando de llegar y hacer algún tipo de ritual y que luego esa gente empiece a adivinar cosas o a hacer profecías o a hablar lenguas extrañas? ¿Creéis que está hablando acerca de eso? No está hablando de eso. ¿Por qué? Porque esos dones no son dones que el apóstol Pablo puede impartir. La Biblia no menciona ni una sola vez algún apóstol que pueda imponer las manos a alguien y transmitir cualquier tipo de don carismático como estos que acabo de mencionar ahora mismo. No existe en la Escritura alguien llamado apóstol que venga y pueda darte un don espiritual. ¿Sabes por qué? Porque eso es algo que solamente Dios hace. Dice en su palabra que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son los que reparten esos dones espirituales. Nadie más. Ningún pastor, ningún líder de jóvenes, ningún supuesto apóstol, ningún falso profeta, ningún nada. Y menos por dinero. Pero de lo que Pablo está hablando aquí, ¿qué don espiritual está hablando? ¿De qué está hablando? De la enseñanza y la predicación. Porque Pablo tiene ese don de enseñar, tiene ese don de predicar, y dice, quiero ir y enseñaros, quiero compartir con vosotros ese don de la predicación y de la enseñanza. Pero como que no dice qué don, pues se queda un poquito ahí en el aire, ¿no? Y es que estoy seguro que como Pablo no los conoce en persona, primero él quiere ir. Él quiere conocer a la iglesia en Roma. Él quiere conocer cuál es la necesidad de cada uno o ver en qué necesitan ser animados o edificados. Y Pablo es lo suficientemente sabio y lo suficientemente veterano para saber que no puede decir qué es lo que necesitan hasta que realmente los conozca. Un pastor sabio hace esas cosas.
Por eso, querida iglesia, aunque estemos creciendo bastante como iglesia, esta es una de las razones más importantes por las que necesitamos estar en una iglesia en la que nos conozcamos unos a otros. Como os decía, donde los pastores, donde los miembros del consejo, el equipo de alabanza, los de cafetería, los de bienvenida, los que vienen a limpiar este lugar, los que dirigen el ministerio de niños, de los jóvenes, nos conozcamos los unos a los otros. Necesitamos ser parte de una iglesia local. Necesitamos lo que solamente una iglesia local puede hacer por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice Pablo de ese don que va a impartir? ¿Cuál espera que sea el resultado de ese don? Dice, a fin de que seáis fortalecidos. A fin de que seáis fortalecidos. Sois conocidos por vuestra fe, les dice. Y quiero edificar esa fe y quiero haceros fuertes en esa fe. Así es como crecemos. Algunos de vosotros me habéis dicho a mí o a otros este comentario en la iglesia. Desde que me reúno aquí en la iglesia Betel, he crecido muchísimo en el Señor, porque estáis predicando la palabra. Esto lo habéis dicho muchos. Si quieres puedes levantar tu mano para que los demás vean que no lo estamos inventando. Pero muchos se han acercado a mí a decirme eso y he escuchado ese comentario también entre vosotros. Ahora, ¿por qué sucede eso? No, es que Pablo es un gran predicador, Pablo Rodríguez yo. No es por eso. No es que Máximo, él sí que es un gran predicador. No, tampoco. O los que pasan por aquí los martes o dan cualquier enseñanza. No tiene nada que ver con los que estamos transmitiendo el mensaje. Es porque lo que estamos predicando es la palabra de Dios. Y ese es el efecto que produce en las personas la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios edifica a las personas y fortalece a las personas. Y esto es lo que necesitamos desesperadamente, la predicación de la palabra de Dios. Ayer hablaba con Diego, que por cierto hubo un intento de homicidio. Esto si queréis lo cortáis luego en la grabación, no sea que venga una inspección o lo dejáis, da igual. Pero hubo un intento de homicidio, me tiró una viga de hierro en la cabeza. Yo llevaba mi gorra, pero desde que me dio el golpe como que me concentro más en las cosas, no sé, estoy como más... Me dio algún superpoder ese golpe ayer. Pero bueno, eso lo quería decir porque le dije que se lo diría delante de todos. Pero aparte de eso, íbamos hablando en el coche en uno de los viajes que hicimos ahí a la diseñería y me dice, Pablo, ¿te has fijado en la cantidad de cosas que se dicen en los medios acerca de las iglesias evangélicas o de las falsas iglesias evangélicas? ¿Cómo hay tanto falso apóstol engañando a tanta gente y todo esto? Y le dije una frase que se quedó, creo que todavía la está pensando. Le dije, es necesario que existan esos falsos apóstoles para que los falsos creyentes sean puestos también de manifiesto. Es necesario que hayan falsos apóstoles para que los falsos creyentes sean puestos también de manifiesto. El apóstol Pablo está diciendo, ya no veo la hora de ir a vosotros. Ya no veo el momento de ir a vosotros. Quiero ir a esa iglesia pequeña en Roma. Quiero ir a esa iglesia que lucha, a esa iglesia pobre, a esa iglesia quizás sin educación, a esa iglesia perseguida, a esa iglesia incomprendida, a esa iglesia difamada también. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que necesitáis más que nada? Necesitáis fortaleza. Necesitáis ser fortalecidos. Y es interesante esa palabra que aparece ahí. Si os la muestro aquí en la pantalla, en griego, esto es lo que vais a ver. Ponlo ahí. Dos palabras que aparecen. La primera palabra dice esteristenai y la segunda dice esterizo. ¿Y por qué la comparto? No para que aprendamos griego ahora, ¿no? Es para tirarle un caramelito aquí a los estudiantes que tenemos del seminario. Tenemos estudiantes del seminario que están estudiando griego, entonces les tiramos ahí de vez en cuando alguna palabra para que puedan seguir aprendiendo, ¿vale? Pero es muy interesante porque esa palabra esterizo y esterizo, ¿sabéis de esa palabra, esa raíz? Es que nosotros tenemos la palabra esteroides, no asteroides, es otra cosa, ¿vale? Esteroides. Ahora,
el apóstol Pablo está hablando de que él va a llegar a la iglesia en Roma para dar algún tipo de droga ilegal que haga que ellos tengan algún superpoder. No está hablando de esteroides. ¿De qué está hablando ahí? ¿Quiere impartir algún don espiritual para daros esteroides? No, ¿no? ¿Qué está diciendo con eso? La idea es, quiero llegar para daros una fuerza externa a vosotros mismos. Quiero llegar para daros una fuerza que no viene de nosotros. No podéis conseguir esa fuerza por vuestra cuenta. Es algo sobrenatural. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nunca se nos va a quedar pequeña. Es capaz de establecernos en nuestra fe para que cuando soplen vientos de doctrina, y creedme que soplan todo el tiempo, no seamos derribados. Para terminar, mirad lo que pasa aquí. El apóstol Pablo dice, para impartiros algún don espiritual con el fin de fortaleceros, y luego en vuestras Biblias probablemente tenéis un guión o un punto y coma en ese versículo o algo así parecido, porque Pablo, cuando está escribiendo esto, sabe que lo que se va a producir cuando él llegue es algo mutuo. Dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra fe, como la mía. Y esto creo que es una muestra de humildad increíble. ¿Cómo sería sentarse y escuchar directamente una enseñanza del apóstol Pablo? ¿Lo habéis pensado algún momento? ¿Cómo sería sentarse a los pies del apóstol Pablo o de cualquier otro de los apóstoles y escuchar directamente de su boca estas enseñanzas? Y Pablo dice, pero ¿sabéis lo que necesito? Necesito ir a vosotros porque necesito vuestro ánimo, necesito vuestro refrigerio, necesito ser fortalecido igual que vosotros. Quiero escuchar lo que el Señor ha hecho. Quiero que me contéis todo lo que Dios ha hecho. Y Pablo sin duda está diciendo, a lo mejor no lo entendéis ahora, pero esto me pasa todo el tiempo, porque estoy ahí predicando y la gente me odia y la gente me apedrean y me golpean y todo eso. Y sabéis, necesito refrigerio, necesito ánimo, necesito ir a veros. Él conoce el poder del caminar en el compañerismo cristiano. Y sabéis, como os decía, este es uno de los medios principales por los que Dios nos edifica. Y Pablo no es demasiado orgulloso para decir que necesita a las personas. Y quiero animaros, pero quiero que me animéis también, es lo que dice el apóstol Pablo. Qué gran lección para nosotros. El apóstol Pablo diciendo, quiero animaros, pero quiero también que me animéis. En estos 7 años, siendo padre, esto me ha pasado continuamente, ¿no? Incluso a medida que nuestra hija ha ido creciendo, ¿no? Pienso en todas las veces en las que Aitana ha venido corriendo a mí llorando y quería que yo la consolara, pero ella también me consola a mí, ¿no? Porque le pregunto, Aitana, ¿qué te ha pasado? Y me dice, es que la mamá. Y entonces le digo, ya lo sé, cariño, es así. Abracémonos, abracémonos. Y entonces yo le doy consuelo a mi niña, pero ella también a mí, ¿no? Me dice, papá, gracias, ¿no? Creo que esa debería ser nuestra postura también respecto a la iglesia, respecto a Dios, ¿no? Dios me ha dado suficiente fuerza para animaros, pero me ha hecho lo suficientemente débil como para necesitar vuestro ánimo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios me ha dado suficiente fuerza para animaros, pero la debilidad necesaria también para que sea animado por vosotros. Y creo que eso debería ser un sí y amén para cada uno de nosotros. Dios te ha dado fortaleza, es cierto, pero Dios te ha dado dones también para fortalecer a otras personas. Pero no te ha hecho tan fuerte que no necesites a otras personas. Porque nos necesitamos unos a otros desesperadamente. Y termino con una pregunta. Y eso no es para que respondáis, es para que penséis y podáis pensar
qué está sucediendo en vuestra vida en cuanto a esto, ¿no? La pregunta es, ¿dentro de la iglesia estáis dando ánimo a otros? ¿Estáis recibiendo ánimo y estáis dando ánimo? Como iglesia, ¿estáis recibiendo y dando ánimo? ¿O algunos llevan meses o años que están consumiendo iglesia a distancia, sin que nadie os conozca realmente? Piénsalo. Y si hay personas que no conoces en esta sala, ves a buscarlas y dile, mira, no te conocía. Y a lo mejor te dice, pues vengo aquí todos los domingos, el que no había visto es a ti. Eso puede ser, ¿no? Hay que estar preparado para todas esas realidades, ¿no? Pero conozcámonos unos a otros, preocupémonos unos por otros, oremos unos por otros. Os voy a decir el resumen de esta predicación en una sola frase, y algunos dirán, ¿lo hubieras dicho al principio? No, porque no te hubieras enterado de todo. Pero el resumen de la predicación de hoy es, el apóstol Pablo dice, voy a ir, me vais a animar y no veo la hora de que llegue ese momento. Así que, como iglesia, ¿sabemos que necesitamos el poder del Espíritu Santo? ¿Lo sabemos? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos eso que más a menudo nos llega a través de la predicación de la palabra de Dios y a través del pueblo de Dios del cual nos rodeamos. Pablo le dice a la iglesia en Roma, no me importa tu pasado, no me importa tu pasado, tu reputación es esta iglesia. Se habla de vuestra fe en todo el mundo. ¿Os gustaría que cuando visitamos otras iglesias alguien dijera, he escuchado de la iglesia Betel en Vic y he escuchado que sois una iglesia de fe? ¿Os gustaría que sucediera eso? A mí me encantaría. No solamente que, ay, hemos oído que habéis cambiado de local. Hemos oído que ahora vais a tener esta actividad, esta otra, o la sala de culto de esta forma, o que vais a tener una cafetería súper guapa, o que... No, eso está bien, pero eso está de más, eso está a un lado. Me encantaría que cuando fuéramos a otro lugar dijeran, conozco vuestra iglesia porque es una iglesia de fe. Y sabéis, en parte estoy muy contento porque es así. Y justamente en esta época de este mes de mayo, el último domingo del mes de mayo, hace 9 años, llegamos Dulce y yo a esta iglesia. Y habían 7 personas. Y antes de venir a esta iglesia, yo me fui un mes a Estados Unidos y estando allí le dije a Dulce, ¿sabes qué? Ya vendrás, aquí te espero. ¿Por qué? Porque todo lo que ves en las películas de Estados Unidos es verdad, está allí. Los coches enormes, las casas, las piscinas, las mega iglesias, los megacentros comerciales, todo lo que ves, no es mentira, lo de Hollywood, todo lo que ves en la película está allí. Todo, absolutamente todo. Y yo le dije a Dulce, me quedo aquí. ¿Por qué? Me enseñaron la iglesia que pastorearíamos allí, me llevaron en coche a través de un bosque 15 minutos y me dijeron, esta es la casa que tendrás cuando vengas aquí a pastorear esta iglesia. Y ese es el coche, está en el garaje. Y unos amigos nuestros, y esta la historia no va de mí, estoy señalando a Jesús todo y a la gente que había aquí en la iglesia, ¿vale? Pero después de ahí estuvimos en Guatemala y en Guatemala unos amigos nos dijeron, queremos empezar una iglesia con vosotros. Iglesia Reforma. Y va a ser así la iglesia y esto es lo que pensamos. La iglesia de esta Reforma hoy en día son unas 2000 personas aproximadamente, después de esos 9 años. Han crecido un poco más que nosotros. Pero me dijeron, queremos empezar esta iglesia contigo y con Dulce. Y entre esas dos cosas, de Estados Unidos y de Guatemala, ya habíamos hecho 2 visitas a esta iglesia en Vic. Y el principal motivo por el que nos quedamos aquí es porque cuando Dulce y yo oramos y dijimos, humanamente, físicamente, económicamente, en cuanto a material, no hay nada atractivo, cero. Pero, hay 7 personas de fe en esa iglesia. 7 personas de fe.
7 personas que durante 14 años estuvieron sin pastores. 7 personas que los últimos 7 años oraban todo el tiempo porque el Señor hiciera algo en ese lugar. Decidme si eso no es tener fe. Decidme si eso no son personas de fe. ¿Qué habíamos escuchado de esta iglesia en Vic, nosotros? Que era una iglesia, en cuanto al edificio, pequeño, feo, con olor a húmedo, un sitio que tú no entrarías para nada, pero en el que habían personas que tenían fe. Y la semilla que ellos plantaron en el Evangelio y en el Señor es la que ha crecido y es la iglesia que somos ahora todos los que estamos aquí. Así que espero que eso que ellos cultivaron tantos años y esa reputación que esas 7 personas sembraron tanto tiempo, espero que siga multiplicándose esa visión. Y como os decía, que cuando visitemos otro lugar, nos digan, la iglesia Betel es una iglesia de fe. Es una iglesia de fe. No importa tu pasado, tu reputación es tu fe. Y quiero deciros lo mismo a cada uno de vosotros. No sé exactamente qué estáis cargando. No sé qué es lo que preferiríais que no saliera a la luz nunca. Pero esto es lo que sucede cuando Dios nos habla y es lo que nos dice a nosotros. Has sido fiel. Has sido fiel. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente.